Buenas noches. En esta quinta catequesis sobre la Virgen Santísima, nos vamos a acercar a los himnos o cánticos evangélicos que nos narra el Evangelio según San Lucas: el Magnificat, el Benedictus y el Nunc Dimittis. El Magnificat no es ni más ni menos que la respuesta de la Virgen Santísima al saludo de Isabel. Sabemos que es un salmo de acción de gracias compuesto por múltiples citas del Antiguo Testamento, y en el que se canta la gratitud de María y la de todo el pueblo de Dios por el cumplimiento de las promesas divinas. El segundo cántico es el Benedictus, que está proclamado por Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Este cántico también se realiza en un clima de alegría, signo de que los tiempos del cumplimiento han llegado. Y por último, el Nunc Dimittis, que es el cántico proclamado por el anciano Simeón, hombre lleno del Espíritu Santo, cuando descubre al niño Dios en el momento de su presentación en el templo de Jerusalén. Acerquémonos pues con fe y con alegría a la reflexión sobre estos textos del Evangelio, que son palabra de Dios y son inspirados por el Espíritu Santo. El Magnificat es la respuesta de María al saludo de Isabel. Es un salmo de acción de gracias compuesta por múltiples citas y alusiones al Antiguo Testamento. Recordemos las palabras de Isabel: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque en cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y la Virgen María responde con el Magnificat, que es un salmo de alabanza y de gratitud. Proclama mi alma las grandezas del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. O sea, todo el mérito es de Dios, porque Él ha puesto su mirada en la humildad de su esclava. Él también puso la mirada en el pueblo de Israel cautivo en Egipto y lo liberó. Por eso, desde ahora, me llamarán bienaventuradas todas las generaciones. Nuestra iglesia, la Iglesia Católica, hace realidad esta bienaventuranza todos los días cuando rezamos el Ave María. Porque ha hecho en mí, dice la Virgen Santísima, cosas grandes el Todopoderoso, cuyo nombre es santo y su misericordia se derrama de generación en generación. La Virgen María se sitúa como profetisa y nos sitúa en el adviento de Dios. Ya todas las promesas del Antiguo Testamento están cumplidas y el tiempo se abre hacia su plenitud, hacia esa nueva alianza, la alianza eterna y definitiva que Cristo va a hacer con su pueblo, que somos todos nosotros, por medio de su sangre en la cruz. Profeta es el que dice la palabra de Dios. María ha escuchado a Dios como una amiga. Ella es embajadora de la gracia ante su prima. Y la respuesta de María a la bendición de su prima va a ser este salmo. Ella está llena del Espíritu Santo. Estas son palabras del Espíritu Santo, es palabra de Dios. En esta primera parte, que va del versículo 46 al 50, ella habla sobre que ha mirado la pequeñez de su sierva. Mencionábamos que Dios también miró la pequeñez de su pueblo cautivo en Egipto. No hay nada superior a la mirada de Dios. Esa mirada ha hecho en ella grandes cosas.
nos presenta a un Dios que mira, que visita y que tiene misericordia y que actúa de una manera poderosa entre los suyos. En la segunda parte, la Virgen Santísima, como profetiza, nos habla de que Dios manifestó su poder, dispersó a los soberbios de corazón, derribó de su trono a los poderosos y ensalzó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos, y los despidió vacíos, protegió a Israel su siervo, recordando su misericordia, como había prometido a nuestros padres. En esta segunda parte, la mirada se dirige al mundo y a la historia. Por eso es que decimos que la devoción mariana debe ser sinónimo de servicio, solidaridad y promoción liberadora, sobre todo entre las mujeres y los necesitados en estos tiempos. San Buenaventura, reflexionando sobre este texto, nos va a decir: descendió en ella el Espíritu Santo como un fuego divino que inflamó su mente y santificó su carne, confiriéndole una pureza perfectísima. Ojalá, nos va a decir San Buenaventura, que también tuvo ese tipo de experiencias místicas, ojalá fueras capaz de sentir en alguna medida cuál y qué grande fue el incendio bajado del cielo, cuál el refrigerio causado, si pudieras oír el canto jubiloso de la Virgen. Y San Ambrosio va a complementar este texto diciendo que en todos esté el alma de María para glorificar al Señor. Todos debemos de glorificar al Señor. Que en todos esté el Espíritu de María para alegrarnos en Dios nuestro Salvador. Porque si según la carne no hay más que una madre de Cristo, según la fe todas las almas generan a Cristo, o sea, todos podemos hacer que Cristo nazca en nuestros corazones. En efecto, cada una acoge en sí al Verbo de Dios. Juan Pablo II, en Redemptoris Mater número 14, nos va a decir, hablando sobre el Magnificat: en estas sublimes palabras se vislumbra esa experiencia personal de María. Recordamos lo que decíamos cuando hablamos sobre la Anunciación. No ha habido un diálogo más profundo en la historia, un diálogo más íntimo en la historia que el diálogo de Dios con María a través del ángel Gabriel. El éxtasis de su corazón resplandece en ella un rayo del misterio de Dios, la gloria de su inefable santidad, el eterno amor que como un don irrevocable entra en la historia del hombre. El padre Canta la Mesa, en sus comentarios sobre el Magnificat, nos va a decir algunas palabras que nos interesan como laicos. ¿Cómo nos toca de cerca el cántico de María? ¿Cómo nos escruta a fondo? ¿Y cómo pone de verdad el hacha en la raíz? ¿Qué estupidez e incoherencia sería la mía si cada día en las vísperas repitiera con María que Dios ha derribado a los poderosos de sus tronos y mientras tanto continuara anhelando poder, puestos altos, promoción humana, progresos profesionales, económicos, y perdiera la paz si esto tardara en llegar? ¿Qué estupidez e incoherencia sería la mía si cada día proclamara con María que Dios ha rechazado a los ricos con las manos vacías y entre tanto anhelase sin descanso enriquecerme y poseer cada vez más cosas y cosas más refinadas? Si prefiriera estar con las manos vacías delante de Dios antes que tener las manos vacías ante el mundo, vacías de los bienes de Dios en lugar de vacías de los bienes de este mundo.
qué estupidez sería la mía si continuara repitiendo con María que Dios mira a los humildes, que se acerca a ellos, mientras mantiene a distancia a los soberbios y a los ricos de todo, y después yo fuera el que hace exactamente lo contrario. Palabras que nos tenemos que guardar para meditar durante esta semana. Un mensaje profundo de la Virgen Santísima en este cántico para todos nosotros. Para poder entender el cántico de Zacarías, el Benedictus, que San Lucas nos presenta a partir del versículo 67, capítulo número 1, tenemos que recordar dos cosas. Primero, que Zacarías y su esposa, Isabel, ya eran ancianos y no habían podido tener hijos. Eso en el pueblo de Israel se consideraba un escándalo, se consideraba una maldición, no era una bienaventuranza ni una bendición de Dios, en principio. Segundo, recordemos que el ángel hace su anunciación del nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías en el templo. Y se le presenta diciéndole: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios. Y he sido enviado para hablarte y darte una buena nueva. Pero tú te quedarás mudo y no podrás hablar hasta que tengan lugar estas cosas por no haber creído en mis palabras que se cumplirán a tiempo. O sea, Zacarías, el padre del Bautista, quedó mudo como consecuencia de su incredulidad. El texto del Evangelio nos va a decir que cuando se cumplió el tiempo, Isabel dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes oyeron que el Señor se había mostrado con gran misericordia y se alegraron con ella. Y cuando lo fueron a circuncidar, querían llamarlo Zacarías como su padre, pero la madre les dijo: no, se llamará Juan. Pero no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces se dijeron al padre y le preguntaron por señas cómo quería que se llamara. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. En ese momento dice la Escritura que recuperó el habla y comenzó a bendecir al Señor. Todos sus vecinos se llenaron de temor y en toda la montaña de Judea se comentaba lo sucedido. Y cuantos oían pensaban: ¿qué llegará a ser este niño? Porque efectivamente el Señor estaba con él. Zacarías, su padre, se llenó del Espíritu Santo, de nuevo muy importante, y profetizó diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha suscitado para nosotros el poder salvador en la casa de David su siervo, como lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Y tú, niño, va a decir al final, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Este nuevo cántico, que es palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, nos presenta a un Dios que visita a su pueblo. La visita es un término bíblico que indica la intervención salvífica de Dios en medio de su pueblo. Jesús también lloró ante Jerusalén porque no reconoció el tiempo de su visita. Ojo, nosotros también podemos no reconocer el tiempo de la visita de nuestro Señor. Estos son cantos que se realizan en un clima de alegría, signo de que los tiempos del cumplimiento han llegado. El nombre del niño, Juan, indica proféticamente el carácter excepcional de su misión en los nuevos tiempos que se inician. Como María, Zacarías va a recitar este salmo llamado tradicionalmente Benedictus, cuyo tema es la acción de gracias por la salvación que aparece en la historia de todos los hombres. Ahora nos vamos a acercar
al tercer cántico. San Lucas nos habla que cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de ser concebido en el seno materno. Lo llevaron a Jerusalén para presentarlo ante el Señor, como está mandado en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para presentar como ofrenda un par de tórtolas o 2 pichones, según lo mandado en la ley del Señor. Nos llama la atención, en principio, de que tanto se esperó el tiempo de purificación de la Virgen Santísima, como se cumple la prescripción de que el niño debe ser presentado en el templo 8 días después de su circuncisión. Llevaron una ofrenda de tórtolas o pichones, que era la ofrenda que daban las personas de escasos recursos. Dice la Sagrada Escritura que había por entonces en Jerusalén un hombre que tenía las siguientes características. Era justo, temeroso de Dios, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Había recibido la revelación del Espíritu Santo de que no moriría antes de ver al Cristo del Señor, a su Mesías. Así vino al templo movido por el Espíritu, y al entrar los padres con el niño Jesús para cumplir lo que prescribía la ley sobre él, lo tomó en sus brazos y entonó un cántico. En estos textos podemos ver que en 3 o 4 versículos se habla fundamentalmente de las características de este hombre. Al igual que Zacarías y al igual que la Virgen Santísima, para reconocer al Cristo debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Para reconocer en María, la Madre de nuestro Señor, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. O sea, sin esa visión espiritual, sin esa visión de fe, es imposible que penetremos en los misterios de nuestro Dios. Y el anciano empieza a proclamar el cántico que se conoce con el nombre de Nunc Dimittis. Esto simple y sencillamente significa: ahora, Señor, puedes dejar. ¿Puedes dejar qué? Puedes dejar que tu siervo muera, que tu siervo se vaya en paz, porque según tu palabra, mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado ante la faz de todos los pueblos. Luz para iluminar a las naciones, para iluminar a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Simeón y la anciana Ana, que lo acompaña, representan al pueblo judío. Es el reconocimiento del pueblo del Antiguo Testamento de Cristo como el Mesías. En la iconografía, o sea, en la forma como la Iglesia nos presenta este misterio, nos la presenta como la Virgen de la Candelaria. La Virgen de la Candelaria tiene una luz, que es la luz que es Cristo, representa esa luz que va a iluminar a todos los pueblos y que va a ser gloria del pueblo de Israel. Ahora, después del anuncio de la alegría mesiánica de reconocer en medio de todos esos niños el día de la presentación en el templo, Simeón bendice a María, su madre, y le dice: mira, este niño ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel. En otro texto va a decir: mira, este niño hará que muchos caigan o se levanten en Israel. Y está puesto también para ser signo de contradicción. Y a tu misma alma la traspasará una espada,
a fin de que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Y el Evangelio nos dice que el padre y la madre estaban admirados por las cosas que se decían de él. Jesús es profetizado como un signo de contradicción. Y vaya si no, durante su vida fue signo de contradicción y en toda la historia del cristianismo. Hoy por hoy, en estos tiempos, aquí en Guatemala, sigue siendo de contradicción, signo de contradicción. Para unos es una figura atrayente, para otros genera odio y rechazo, sobre todo cuando sus palabras son de censura y son espada, cuando no se dejan manipular por nuestros intereses, cuando ese mensaje no es creíble ni aceptable. Decía el obispo Fulton Sheen que la palabra de Cristo, la palabra de Dios, es como una corriente de alta tensión. El hombre se expone ante la palabra de Dios y por un lado hay una corriente de alta tensión que te dice: tú eres pecador, quítate las hipocresías de encima, arrepiéntete, experimenta conversión. Pero por otro lado hay otra corriente de alta tensión que habla de misericordia y de perdón. Qué lejos está Jesús de ese otro Jesús dulzón y complaciente, que no desenmascara nuestras mentiras, que está hecho a nuestra medida, que es un verdadero ídolo de nuestra imaginación. ¿En quién tenemos puesta nuestra fe? ¿En el Cristo, en el Jesús que se nos revela en el Evangelio? ¿O en ese otro Jesús que hemos inventado y que hemos hecho un ídolo de nuestra imaginación? Él va a ser signo de contradicción dentro de nuestra propia alma, dentro de nuestro propio corazón, y va a ser signo de contradicción en nuestra sociedad y en nuestra iglesia. Las siguientes reflexiones acerca de este texto las vamos a sacar de una homilía del Papa Emérito Benedicto XVI. Hace algunos años tuve la oportunidad de recibir un curso sobre oración de un sacerdote mexicano. Y él decía que Benedicto XVI es el San Ambrosio de nuestro tiempo, solo que la Iglesia va a tardar en reconocerlo. En realidad, Benedicto XVI ha sido parte fundamental de la doctrina y de la Iglesia en los últimos 30, 40 años. Nos dice Benedicto XVI 4 cosas. Primero, que la presentación de Jesús en el templo constituye una figura elocuente de María pobre y obediente. Pobre en espíritu y pobre materialmente, con una obediencia al extremo. Es un modelo a seguir por aquellos que eligen la vida consagrada y que siguen los consejos evangélicos en búsqueda de la perfección cristiana. Recordemos que los consejos evangélicos son obediencia, castidad y pobreza. Pero también es un modelo para nosotros los laicos, que debemos de vivir en obediencia, debemos de ser pobres espiritualmente. Nuestro denominador común en la vida diaria debe ser la caridad. Número 2. Contiene además el texto el símbolo fundamental de la luz, que partiendo de Cristo se irradia sobre María y José, Simeón y Ana, y a través de ellos a todos. Los padres de la Iglesia relacionaron esta figura con el camino espiritual. La tercera enseñanza de Benedicto XVI en relación a este texto es la siguiente. Esta figura evangélica
manifiesta la profecía, que es don del Espíritu Santo. Simeón y Ana contemplan al niño Jesús, vislumbran su destino de muerte y de resurrección para la salvación de todas las naciones, y anuncian este misterio como un misterio de salvación universal. Por eso nosotros, junto con Zacarías, junto con la Virgen Santísima, junto con el anciano Simeón, movidos por el Espíritu Santo, debemos de entonar ese cántico de alegría, porque la salvación no solo es para el pueblo de Israel, sino que es una salvación católica, universal. La vida consagrada está llamada a este testimonio profético, vinculado a su actitud tanto contemplativa como activa. Y por último, manifiesta la sabiduría de Simeón y Ana, la sabiduría de una vida dedicada a la búsqueda del rostro de Dios, de sus signos, de su voluntad, una vida dedicada a la escucha y al anuncio de la palabra. Miren qué palabras más lindas que se aplican a nosotros los laicos. Simeón y Ana, ese par de ancianos en el templo que pasan años esperando la venida del Mesías, la consolación de Israel, la consolación de todos nosotros, son un símbolo de que nosotros debemos dedicar nuestra vida a la búsqueda del rostro auténtico de Dios, a reconocer sus signos, los signos de los tiempos, sobre todo en estas épocas de tanta dificultad, a la búsqueda de su voluntad, y toda nuestra vida la tenemos que dedicar a la escucha y al anuncio de su palabra. Terminemos por analizar esta palabra de Simeón, una espada atravesará tu alma. Son las palabras del último profeta, del último patriarca de Israel. Primero menciona que Jesús va a ser un signo de contradicción, va a ser bandera o señal discutida. Él va a ser un profeta de conversión y esperanza mesiánica, pero que también anuncia llanto y desdicha. En ese momento empieza una batalla en el corazón de María. María se inicia en eso que San Juan de la Cruz ha llamado la noche oscura del alma. Sin embargo, ella es bienaventurada. ¿Por qué? Porque ha creído. Y como ha creído, colabora en el plan de Dios. Juan Pablo II en Marialis Cultus nos va a decir: se reconoce en María la primera entre los humildes y pobres del Señor, a una mujer fuerte, espiritualmente fuerte, que conoció de cerca la pobreza, el sufrimiento, el exilio y la huida. ¿Qué mejor modelo para nosotros en estos momentos para ser fuertes espiritualmente como la Virgen Santísima, en estos momentos de sufrimiento, de frustración, de incertidumbre? Situaciones, dice, que no pueden pasar inadvertidas a quienes desean seguir su ejemplo. Y por último, no se pensará en María como una madre celosa, exclusivamente volcada a su divino Hijo, sino como una mujer que con su acción favoreció la fe de la comunidad apostólica en Cristo y cuya función materna llegó a alcanzar en el Calvario unas dimensiones de tipo universal. Una maternidad no exclusiva para ella, una maternidad al servicio de la Iglesia. 2 veces nos dice el evangelista San Lucas que María observaba todo lo que pasaba a su alrededor. No lo comprendía todo. Sin embargo, ella conservaba todas estas cosas, todos los recuerdos, y los meditaba en su corazón. Esto nos revela la dinámica de la fe de María. No conoce
perfectamente el plan de Dios. Ella, como nos dice el Concilio Vaticano II, va a avanzar paso a paso en la peregrinación de la fe. La fe va a ser luz y sombra, pero ella tiene una actitud de recogimiento interior. María va a meditar las palabras de Dios, sus acontecimientos. Todo lo va a entender a la luz de la resurrección. Sin embargo, su alma va a ser siempre silencio exterior y va a ser un profundo diálogo interior con Dios. María es un alma espiritual y contemplativa. Nunca se escandalizó de Dios ni de su proyecto. Nunca supo cuál era el fin de la historia de antemano. Ella le tocó vivir la peregrinación de la fe. Una espada le atravesó el corazón con el dolor más grande que una madre puede tener. Ver morir a su hijo. Y como dice San Pablo en Filipenses, no una muerte cualquiera, sino una muerte en cruz. Amén.